Hola, nos da mucho gusto que nos acompañes hoy. Esperamos que puedas sentirte amado y aceptado en medio nuestro. No somos un edificio, somos una gran familia. No somos perfectos, somos discípulos deseosos de amar, crecer y servir. Deseosos de amar a Dios y a nuestro prójimo. Crecer en una relación con Dios y nuestros hermanos. Y servir a nuestra comunidad, compartiendo con otros lo que Dios nos ha dado. Es nuestra visión vivir para que todos a nuestro alrededor puedan experimentar el poder de Dios, su bondad, su gracia, su fidelidad, su eterno amor y sobre todo su gran poder para restaurar. Creemos que sin importar lo que haya ocurrido en tu vida, Dios todavía tiene un plan contigo. Por eso nos alegramos de que estés aquí con nosotros, pues estamos confiados de que hoy será una nueva oportunidad para experimentar el poder de Dios. Bienvenido a tu nueva familia. Muy buenos días, hermanos. Gracias a Dios por un domingo más que Él nos regala para poder alabarle, para poder glorificarle. Gracias a Dios porque estamos con bien. Él nos ha cuidado durante esta semana que pasó. Gracias a Dios por su provisión. Gracias a Dios porque yo sé que Él estuvo con nosotros en nuestras diferentes necesidades, problemas o diferentes circunstancias en las que nos llegamos a encontrar. Gracias a Dios porque Él es fiel y porque nos da el privilegio de poder alabarle en esta mañana. Vamos a iniciar con una lectura en la palabra que dice así: y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán. Gracias a Dios porque nuevamente Él nos dice que todos un día vamos a estar delante de su presencia para alabarle, para glorificarle. Y también dice que toda lengua confesará que Él es Dios. Mientras eso suceda, vamos a nosotros a alabarle, a glorificarle aquí en la tierra. Vamos a orar. Padre Santo, gracias Señor por tu palabra. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias, Padre, porque de verdad que no merecemos tanta bondad, no merecemos tanto amor y tanta misericordia, porque reconocemos, Señor, nuestra humanidad. Reconocemos, Padre, que te fallamos en cada momento. En cada segundo, Señor, estamos fallándote. Sin embargo, por la sangre de tu Hijo Jesucristo, por amor y misericordia, Señor, nos tienes con vida. Gracias, Padre, por ese privilegio que tú nos das de llamarnos hijos, de llamarte Padre, Señor. Gracias, amado Dios, porque somos hijos, porque somos herederos. Gracias. Padre, en esta mañana queremos glorificarte, queremos, Señor, escuchar tu palabra y también, Señor, que tú nos hables a través de ella. Permite, mi Padre, que podamos ser oidores, también hacedores de tu palabra, Señor. Por favor, Padre, permite que podamos poner en práctica, Señor, y que nunca se nos olvide, Señor, que tú nos amas y que tú eres fiel con nosotros y que tus promesas son verdaderas. Glorifícate pues, Señor, en esta mañana y háblanos a través de tu palabra. Te damos gracias por este tiempo, Señor, y te ponemos en tus manos. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a tomar tiempo para cantar a nuestro Dios. Esperanza late y vibra por ti.
nuestro temor quitado es, quitado es. Hosana, Hosana, tú eres el Dios que salva, digno de alabanza. Hosana, Hosana, haz tu obra en nosotros, hoy te recibimos, Cristo. Hosana, 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 haz tu obra en nosotros, hoy te recibimos, Cristo. Hosana, Hosana, Hosana. Tú eres la luz que brilló en las tinieblas, abrió mis ojos, pude ver. Mi corazón adora tu hermosura, esperanza de mi vida eres tú. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Tú eres el Rey grandemente exaltado, glorioso por siempre, Señor. El mundo que creaste humilde viviste y pobre te hiciste por amor. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Nunca sabré cuánto costó ver mi
¿Con qué facilidad podemos ser engañados cuando nos encontramos enfrentando una crisis muy fuerte en nuestra vida? Y hablo de una crisis de cualquier tipo, sobre todo porque pensamos que el causante de ese problema es Dios, como si Él fuera el origen de nuestro mal o el mal que estamos atravesando. Esto pasa mientras estamos durante la crisis, pero cuando esa crisis pasa y descubrimos que la razón principal del problema es otra cosa y no es precisamente Dios, hacemos dos cosas. La primera de ellas es evadimos nuestra responsabilidad respecto a ese asunto. Y lo otro, que puede ser lo peor, nos olvidamos de pedirle perdón a Dios y reconocer nuestra falta delante de Él, el haberlo acusado a Él de ese mal. Y este pasaje es precisamente uno de tantos que nos explica o nos habla y nos recuerda qué es, quién es Dios y qué es lo que tiene para nosotros, qué es lo que hace para nosotros o por nosotros. Y no es precisamente algo malo. Siempre de Dios vienen cosas buenas. Siempre de Dios van a provenir bendiciones. Nada malo. Solamente cosas buenas. Y aquí en este pasaje se nos mencionan tres de esos mejores cosas que Dios tiene para nosotros y que son las principales. Tres bendiciones que tiene para nosotros y son las principales. Y permítanme compartirles el pasaje. El pasaje es Santiago capítulo 1, versículo 16 al 18, que es donde vamos a estar tratando esta mañana. Y lo primero que nos habla esta parte de la Biblia es lo siguiente. En el versículo 16 nos habla de un amor genuino. Eso es lo que Dios tiene para nosotros, un amor genuino. Dice el versículo 16, queridos hermanos míos, no se equivoquen. ¿Por qué dice esto? Si recordamos los pasajes anteriores, nos habla acerca de nuestras tentaciones o los problemas que nos enfrentamos todos los días. Que no es que Dios los provoque, porque Dios no puede ser tentado ni Él tienta a nadie, sino de nosotros salen esas cosas. Por eso en esta parte del pasaje nos habla esto y nos lo refleja de una manera muy directa. Este versículo tan corto aquí nos menciona algo que puede ser una exhortación y lo vamos a ver como eso, pero está permeado con amor, es decir, no está dicho de una manera tajante o directa, lo habla con un amor genuino hacia nosotros. ¿Por qué? Porque se nos dice o se nos llama amados o queridos hermanos míos. No lo dice de una manera tajante o cortante, queridos hermanos míos. Y es lo que añade, hermanos míos. No está poniéndose en un puesto de autoridad grande o alguien como que está con esa autoridad para mandarnos y decirnos qué hacer, sino se pone a la par de nosotros, a la par de ti y de mí, hermanos míos, y añade, no se equivoquen. En otras palabras, también esto se traduce como no se engañen, o comúnmente como lo leemos, no erréis. Cualquiera de estas tres cosas, de esas tres versiones o de estas tres interpretaciones es correcto. No te equivoques, no te engañes y no erres. Puedes equivocarnos. En otras palabras, deja de culpar a los demás, deja de culpar a las circunstancias o a Satanás incluso por las tentaciones y por tus pecados. Sobre todo, no culpes a Dios. No te equivoques culpando a Dios, no te engañes a ti mismo. Acepta tu propia culpa. Y es algo que a ti y a mí sí nos pertenece. La culpa tuya te pertenece a ti. Delante de Dios lo único que tenemos es nuestra culpa, nuestro pecado. Eso sí nos pertenece. Comprende una cosa, que tu enemigo, tu naturaleza caída, tus deseos malos, tus debilidades, tus justificaciones mentales y tus pecados están dentro
y debes enfrentarlos, ¿sabes? Desde dentro también. No es algo externo, es interno, según los pasajes anteriores que leímos. Cuando tú ganas esta batalla en tu interior, puedes decir entonces lo que dijo el apóstol Pablo. Él dijo lo siguiente: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con ustedes. Esto lo dijo en 2 de Corintios capítulo 1, versículo 12. Noten que él dice, con la gracia de Dios nos hemos conducido en el mundo, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios. ¿Qué quiere decir? Que es Dios en ti. Es una lucha interna que tienes que luchar de forma así, válgame la redundancia, de forma interna. Recuerda una cosa, recuerda que la estrategia de Satanás es convencerte de que te dejes llevar por tus deseos corruptos, que nosotros nos dejemos llevar por nuestros deseos, y lo disfraza de disfrutar la vida. Llega un punto en el que sentimos que nos lo merecemos o nos merecemos una chanza, total que tanto es tantito. Pero sabes, dijo una persona hace muchos años, el pecado te puede llevar hasta el lugar donde tú menos te imaginas y no te suelta. Y es un punto en el que cuesta muchísimo trabajo retornar otra vez. Así es el pecado. Él te lo pinta como algo que debes experimentar. Total, los demás lo hacen, tú por qué no. Pero si tú recuerdas que Él, el enemigo de tu alma, el enemigo de tu vida, solamente viene para robar, matar y destruir, según Juan capítulo 10, versículo 10, entonces te atreverías a resistir. Cuando tú recuerdes eso, que Él viene a robar, matar y destruir, tú vas a entonces resistir esas situaciones. Resistirías todas las decepciones que te trae Él y las tentaciones de una manera más fácil, porque te darías cuenta de lo que Él ofrece, que es solamente mentira. Checa una cosa, que este mandato no lo dice como alguien con autoridad, se los decía en un principio, no lo dice así, sino desde el amor. Es un mandamiento firme, pero el resultado de una firmeza que descansa en el amor. Amados míos, no se equivoquen, no te equivoques, no te dejes engañar, porque eres muy susceptible a eso, de que alguien venga y te engañe. Ten mucho cuidado, se nos dice a nosotros, porque nos ama. Y por eso este exhorto es firme, para evitar que seas engañado o engañada. ¿Por qué? Porque eres una persona amada por Dios. Eso que quede en tu mente. La segunda cosa que se nos menciona aquí es lo siguiente: una bondad permanente. Y eso proviene de Dios. Ojo con eso. Una bondad permanente. Vean lo que dice el versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que Dios quiere darnos buenas cosas. Lo que viene de Él son cosas buenas. Él no se niega, como ya vimos antes. Cualquiera que tenga falta de sabiduría, pídala a Dios y Él te lo va a dar sin reproche. Él te lo va a dar. Recuerda que Dios no te envía penas y problemas o pesares para alejarte de Él. No, Él permite ese tipo de adversidades o los problemas para que tú puedas venir ante Él y depender completamente de Él, confiar completamente en Él. Por eso Dios permite todo ese tipo de problemas. Dios no tiene absolutamente nada en común con el mal, porque Él aborrece todo lo que no es santo. Él aborrece eso. Así que no debes pensar que Dios te causa el mal. Nunca lo pienses de esa manera. Dios nunca te va a causar un mal. El problema se da
o se va a dar cuando una persona o cuando tú te enfrentas a una situación de crisis muy fuerte, algún problema o una prueba. Entonces puedes perder la perspectiva que tienes de Dios. Es decir, aquello que has pensado y sabes de Dios y conoces de Dios, de repente lo pierdes, de repente te pones a pensar en otras cosas, comienzas a dudar del cuidado de Dios. ¿Quién no ha atravesado por eso? Yo he atravesado por eso. Yo sé que tú también, usted también ha atravesado por una cosa de estas. Comienzas a dudar del cuidado de Dios y comienzas a preguntarte, si Dios es todopoderoso, ¿por qué no impide la tragedia y la desgracia? Si Dios puede hacer o detener eso, ¿por qué no lo impide? Ahora, tú puedes hacer muchas acusaciones y no deberías hacerlo, obviamente. En vez de eso, la Biblia nos dice que nos enfoquemos en algo más que eso. No te enfoques en el problema. Hay una canción que dice, no mires tu problema, mira a Dios y dile a Dios qué tan grande es Él. No tu problema, sino Dios. Dios es tan grande. En vez de eso, debes centrar tu atención en quién es Dios y en lo que Él te da. En eso debes centrar tu atención, no en el problema, sino en quién es Dios y en lo que Él te da. Recuerda una cosa, Dios es la fuente de todo lo bueno, Él lo origina. Él es el origen de todo lo bueno. Él es el que de Él proviene toda la bondad. Jesús lo dijo una vez cuando alguien se acercó a Él y le dijo, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para dar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno, sino solo uno, y ese es Dios. Por eso hablamos de que de Él proviene todo lo bueno. Dios te dio a ti y a mí, o nos dio cuando creó el cielo y la tierra, creó un lugar para el ser humano donde vivir, y hasta la fecha sigue sustentándolo, sigue sosteniendo su creación. Una cosa más, Dios dio cuando envió a su Hijo único a morir por los pecados de la humanidad. Su amor se demostró de esa manera. Dios dio también cuando derramó de su Espíritu Santo, allá cuando leemos en el libro de los Hechos, cuando derramó su Espíritu Santo sobre esos 120 y lo sigue derramando en nuestras vidas, Dios dio. Así que las dádivas o los regalos que Dios da, los dones que Dios da, siempre son algo bueno y están a tu alcance y son perfectas, son buenas, no son malas. Cada una de ellas tienen algo particular o especial que vienen de parte de Dios y son de bendición y son algo bueno para tu vida. Son para ayudarte a crecer, para ayudarte a continuar tu vida cotidiana. Y estas cosas, estas bendiciones pueden ser espirituales o pueden ser materiales. De cualquier forma provienen de Dios. Y eso es porque Dios tiene control de cada situación y Él sabe qué es lo mejor para ti. Probablemente tú le has pedido cosas que no debías, pero Él no te lo va a dar porque sabe que no te conviene. Y probablemente tú de repente pensaste, Señor, necesito hacer esto, y Él te provee. ¿Por qué? Porque Él sabe lo que necesitas. Él está teniendo todo bajo control. Jesús dijo lo siguiente, si ustedes que son malos saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará a ustedes, dará buenos dones para los que se lo piden? Así, de ese tamaño es Dios. ¿Qué tan grande es Dios que nos da lo que le pedimos, siempre y cuando sea algo que necesitemos realmente? Y luego este pasaje nos dice lo siguiente, en quien no hay cambio ni sombra de variación. Mira, la bondad de Dios es constante. Es constante, no hay cambio en Él. No estés pensando que Dios cambia. Ahora está de buenas, ahora está de malas y ahora está que no sabemos cómo está. No, Él no es así. Además, miren, en lugar de sombras, este pasaje nos dice que Él es el Padre de las luces. ¿Qué es esto? Bueno, tú volteas hacia el firmamento, volteas hacia el cielo y te vas a dar cuenta de algo. Esas luces son los que iluminan el cielo. ¿Cuáles son? La luna y las estrellas. Son los que iluminan de día y de noche.
uno y otro iluminan. El sol y las estrellas, la luna. En este caso el sol y las estrellas nunca dejan de dar luz. Incluso cuando no podemos verlos, ellos siguen dando luz, siguen emitiendo luz. Mira, cuando llega la noche te das cuenta, la oscuridad viene también viene al mundo. Pero no es porque el sol dejó de brillar, no. Es porque la Tierra se alejó. Es decir, ahí hizo una rotación. El sol sigue brillando con la misma intensidad todo el tiempo. No deja de brillar. Las estrellas tampoco. Cuando la Tierra se aparta del sol es cuando viene la oscuridad, es decir, cuando hay ese movimiento de rotación, entonces nos damos cuenta que hay oscuridad, pero no es porque dejó de brillar el sol, no. Lo mismo ocurre con Dios. Nunca hay sombras en Él, no hay un tipo de cambio. Y esto significa que Dios no cambia, nunca cambia. Y eso nos dice la Biblia, y lo dice de una forma clara, que no hay cambio ni sombra de variación en Él. En Dios no hay nada de eso, no cambia. Y esta es la razón del por qué no puede existir la oscuridad ante la presencia de Dios. ¿Sabes? Dios es luz. Y en esta luz Dios nos muestra lo siguiente, nos muestra su santidad, su bondad, su amor, su integridad y su constancia. Es decir, que Él no cambia, Él sigue, permanece. Algo que le llaman inmutabilidad. No cambia, sigue siendo el mismo. Nota una cosa, que aquí se le llama a Dios Padre de luces. Y eso nos afirma la estabilidad de Dios o la estabilidad en Él. Dios no varía como las sombras cambiantes. El ser, la naturaleza y las características de Dios no se alteran para nada. Tú y yo sí nos alteramos dependiendo de las circunstancias, pero Dios no. Las circunstancias de repente mueven a las personas. Ahora sientes una cosa, al rato sientes otra cosa, dependiendo de lo que está ocurriendo a tu alrededor. Dios no es así. Dice la Biblia, yo soy el Señor y no cambio. Por eso ustedes no han sido consumidos. Eso lo dijo en Malaquías capítulo 3, versículo 6. ¿Te imaginas lo que está afirmando Dios ahí? No cambio. Por eso ustedes no han sido consumidos. Y en 1 Juan capítulo 1, versículo 5 dice, Dios es luz. En Él no hay ninguna oscuridad. Mira, todo el tiempo, en medio de circunstancias o complicaciones, siempre mira hacia el cielo, todo el tiempo. De día siempre vas a ver la luz del sol y de noche vas a ver el reflejo de esa luz en la luna, pero también vas a ver las estrellas. ¿Qué significa eso? Que vas a recordar que Dios es el creador y que Él no cambia. ¿Por qué? Porque Él tiene un interés permanente en ti porque eres su hijo o su hija. Así que sobre esa promesa camina siempre, que Dios está siempre dándote cosas buenas, nada malo proviene de Él. Lo tercero que nos proporciona Dios o lo que nos da Dios es una nueva vida. Versículo 18 dice lo siguiente, Él por su propia voluntad nos hizo nacer por medio de la palabra de verdad para que seamos los primeros frutos de su creación. ¿Qué significa todo esto? Bueno, mira, hermana o hermano, en este versículo tenemos otra evidencia de que Dios no es responsable ni directa ni indirectamente de nuestras tentaciones. No lo es. Mucho menos de nuestro pecado o de tu pecado. Él no es responsable de eso. Y esa evidencia es la regeneración. ¿Qué es eso? Bueno, es la vida nueva que Dios te ha dado por creer en Jesucristo. Porque es una vida que imita a Dios, que imita a Cristo aquí en la tierra. Es una vida que Él te da. Es la vida de Dios en tu alma. La vida de Dios
en tu alma. ¿Te das cuenta? Ahora, por el nuevo nacimiento te da una naturaleza completamente nueva que no tiene parte en el pecado o en el mal. Definitivamente no. ¿Sabes una cosa? Nuestros pecados siempre van a engendrar muerte. Dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte. E incluso en el versículo 15 nos los dice también. El pecado engendra muerte. Pero el regalo que viene de parte de Dios por medio de Cristo engendra vida. Te da vida, nos da vida. Ahora, en este mismo pasaje hay 4 respuestas acerca de esa regeneración. ¿Qué es lo que Dios hace? Bueno, aquí en este pasaje nos prueban que Dios no es responsable de nuestras tentaciones ni de nuestros pecados. No, Señor. Dios no es responsable. Y mucho menos el hecho de que caigas en esos pecados o en esas tentaciones. No, no. Más bien, este pasaje nos demuestra que Dios es responsable de nuestra rectitud. Vamos a verlo por partes. Lo primero, la primera pregunta que nos haríamos sería, ¿quién? ¿Quién hace eso? ¿Quién provoca la regeneración? Dice el pasaje, Él de su propia voluntad. Quien lo hace, esta regeneración es por voluntad de Dios, es Él, por su soberana voluntad. A Él le plació, Él quiso hacerlo y lo hizo. Dios limpia tu pecado, te concede el perdón y te da una vida nueva. Es lo que Él hace. Te da una nueva naturaleza por el hecho de haber confiado tú o haber puesto tu confianza en Jesucristo como tu Señor y Salvador. Es lo que Dios te dio. Es lo que provocó. Ahora, lo siguiente, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Dios? Nos hizo renacer, dice el pasaje. En la regeneración, Dios nos da una nueva vida espiritual. Esa nueva vida espiritual es lo que conocemos como el nuevo nacimiento. Una cosa sí es cierta, este nuevo nacimiento no lo puede ver el ojo humano, pero Dios sí lo sabe, Dios lo ve. ¿Cómo experimentas eso? Las personas no lo ven, pero ¿cómo lo experimentas tú? Tú lo experimentas cuando te acercas a Dios por poner tu fe en Cristo. Y se evidencia con una vida o en una vida transformada. Dejas de ser quien antes eras y ahora comienzas de nuevo una nueva vida y comienzas a vivir de forma diferente, una vida transformada. Jesús dijo lo siguiente, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Eso está en Juan capítulo 10, versículo 10 y el versículo 28. ¿Qué es lo que hizo Dios? Nos hizo nacer. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo se logra esto? Bueno, el mismo pasaje nos dice por la palabra de verdad. Específicamente la palabra de Dios y todavía más específicamente por el Evangelio. Mira, por la palabra de Dios o por la Biblia, naces de nuevo, te regeneras por ese poder de la palabra de Dios en tu vida. Te lo comento o te lo decía un ratito. En el sentido más restringido es el Evangelio, las buenas noticias, lo que Cristo hizo por ti, el hecho de que Cristo vino a esta tierra, dio su vida para que tú tuvieras vida en abundancia. Ese es el Evangelio, buenas noticias, el perdón de pecados por medio de un arrepentimiento genuino también. Dice la Biblia lo siguiente, en él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Eso está en Efesios capítulo 1, versículo 13. ¿Qué es esto? Ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, la Biblia, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en él, entonces fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Qué grande es esto. Y la cuarta pregunta, ¿para qué lo hizo? ¿Cuál es la razón? Bueno, nos da también la respuesta.
para que seamos primicias de sus criaturas. Ahí mismo en ese pasaje nos lo dice. Bien, esta es la razón del por qué Dios te regenera cuando pones tu confianza en Jesucristo. Esta es la razón, para que seamos primicias de sus criaturas. Mira, aunque la salvación es la más grande bendición que puedas recibir como persona, ¿sabes? El objetivo fundamental o lo principal de Dios no es beneficiarte a ti, no es beneficiar al ser humano, no. ¿Sabes? El propósito es cumplir con su propósito soberano de que como hijo suyo llegues a ser lo que Él quiere que seas. Ese es el propósito. Como hijo suyo llegues a ser lo que Él quiere. Y en otras palabras también, que otros sean alcanzados por medio de tu vida. No se trata nada más de ti, recuerda eso. Se trata de que otros sean alcanzados también, de que otros conozcan del Evangelio, que otros conozcan de su palabra. Así que tienes esa responsabilidad en tus manos también. Recuerda, no es por beneficiarte, sino que a través de tu vida otros también conozcan esta buena noticia. ¿Cuántos conoces tú que están lamentándose y despotricando y diciendo cosas contra Dios? Cuando ahora tienes esto, te das cuenta que no es Dios. Dios siempre te va a dar algo bueno y tú tienes ahora esa responsabilidad de decirles. Permíteme concluir con lo siguiente. Aquí en este pasaje tenemos dos desafíos que son claves en nuestro diario vivir, en tu diario vivir. Número 1, debes asumir tu responsabilidad o la responsabilidad de tus acciones y tus actitudes ante las pruebas o las tentaciones. Asume tu responsabilidad, no culpes a nadie más, no culpes a otros, no evadas tu responsabilidad. Número 2, siempre recuerda que el carácter de Dios es la bondad. Él es bondadoso, Él no cambia, Él es el mismo. Y su deseo, el deseo de Dios, es que a través de ti otros, muchos más, le conozcan a Él. Así que no te detengas, sigue compartiendo tu fe, sigue haciéndolo día a día, cada momento, y que ellos conozcan de las bondades de Dios. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra, muchas gracias por tu bondad. Muchas gracias porque a través de ella nos recuerdas que no debemos ser engañados, que procuremos no engañarnos y que además, mi Dios, tengamos cuidado en nuestra manera de pensar. Ayúdanos a asumir nuestra responsabilidad, la responsabilidad de nuestras acciones o nuestras decisiones, pero además reconocer que tenemos la responsabilidad de que otros te conozcan a ti a través de nuestras vidas. Ayúdanos a vivir vidas que te agraden, vidas que sean ejemplares, y guárdanos de todo mal. Guárdanos, Dios, y sé tú siempre en nuestras decisiones quien nos ayude también. Y gracias por todo eso. Gracias, Señor. No quiero dejar pasar este tiempo sin antes dirigirme a ti, que probablemente es la primera vez que ves una transmisión como esta o escuchas algo semejante. ¿Sabes una cosa? Hay muchas personas en la actualidad, después de esta pandemia, llevamos un año ya, que todavía siguen quejándose contra Dios y acusándole, diciéndole que Él provocó esto. Y tantas otras cosas que has escuchado. No quiero redundar en eso, pero, ¿sabes? Todas esas cosas ocurren por razones del pecado. ¿Dios las ha permitido? Sí. Porque es una situación que como seres humanos lo provocamos. Pero hay una cosa interesante en esto. ¿Qué piensas hacer tú? La Biblia dice que si tú reconoces a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, que si tú confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Por qué no te atreves a decirle, Señor, acepto mi responsabilidad de mis pecados, mis malas decisiones? Te pido perdón. Y le entregas tu vida. ¿Te atreves?
¿Te atreves a experimentar esto que Dios da para cada uno de nosotros? Yo te invito a que lo hagas. Haz esta oración conmigo allí donde estás. Cierra tus ojos y comienza a decirle a Dios lo siguiente. Señor Jesús, gracias te doy por haber venido a este mundo y haber muerto por mis pecados. Aquí estoy, Dios. Te pido que me perdones y te pido que me ayudes, que me limpies de todo pecado. Yo me arrepiento de cada uno de ellos y decido entregarte mi vida. Reconozco que Jesucristo es el Señor y que tú lo levantaste de entre los muertos. Y le acepto como mi Señor y mi Salvador. Te entrego mi vida, todo lo que soy. Comienza a dirigirme. Quiero experimentar ese nuevo nacimiento, esa regeneración. Y además, saber que no estoy solo, no estoy sola. Y gracias te doy, Dios, por eso. Gracias, Dios. Recibo el regalo de la vida eterna. Y permíteme, por amor de tu nombre, mostrar a los demás que he nacido de nuevo y que te he entregado mi vida, para que ellos también te conozcan a ti. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Y mi Dios, también te pido por cada uno de mis hermanos, mis hermanas, los niños, los adolescentes, los jóvenes. Guárdales, mi Dios. Protege sus vidas, dirígeles y permite que tu bondad sea sobre ellos. Los que durante esta semana o las semanas que siguen van a presentar exámenes de admisión, los que van a graduar, los que van a presentar algún tipo de trabajo, permíteles tener la sabiduría, la inteligencia para hacerlo. Sigue cuidándonos, Dios, y sigues tú siendo quien dirija nuestras vidas. Por amor de tu nombre, oramos y te agradecemos porque todo lo bueno viene de ti. Gracias, Dios, en Cristo Jesús. Amén, amén. Dios les bendiga, Dios les guarde y nos vemos en la siguiente ocasión. Me perdonó mi Salvador, me rescató. Hoy puedo ver la salvación, cuán grande es Dios, sublime amor. Gracias a Dios por su palabra, gracias a Dios porque seguramente Él ha hablado a nuestro corazón y esperemos que cumpla ese propósito por el cual ha sido expuesta en nuestros corazones. Vamos a orar para ser despedidos. Padre Santo, gracias Señor por tu palabra. Gracias Padre porque seguramente has hablado a nuestros corazones, Señor, y nos has invitado, Padre, a ser hacedores de tu palabra, a confiar en ti, a confiar en tus promesas. Gracias, Dios, por este tiempo. Gracias, Padre, porque nos das el privilegio, Señor, de poder escucharte a través de tu palabra. Padre Santo, ahora yo te ruego que cuides de cada uno de mis hermanos, que tú les protejas, Señor, de cualquier peligro, de cualquier circunstancias en las que ellos se encuentran. Padre, si están enfermos, si están en problemas, cualquier necesidad, que tú seas con ellos, que tú les guardes, que tú seas, Señor, con los jóvenes, con los niños, aquellos que están en examen, aquellos, Padre Santo, que ya salieron. Gracias, Señor, por sus vidas. Yo te ruego que tú les guardes, Señor, y que ellos nunca olviden, Padre, que tú les amas y que, Padre Santo, son especiales para ti. Te ponemos, Padre, pues, en tus manos, Señor, a nuestros hermanos para que tú les guardes. Y gracias, Señor, porque tú eres fiel con nosotros. Bendito seas, Señor. Te amamos y te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, cuídense mucho, por favor. Cuídense y tomen sus precauciones todavía. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Les amamos y esperemos volverlos a ver.
orar por mí.